En esta lección explicaremos y mostraremos por qué cada árbol es un gráfico bipartito, y observaremos dos posibles algoritmos para mostrar que cualquier árbol es bipartito. Muestran que una gráfica es bipartita, debemos dividir los vértices en conjuntos A y B para que no haya dos vértices en el mismo conjunto adyacentes. Aquí está el primer algoritmo que podemos usar para mostrar que cualquier árbol es bipartito. Número 1. Designamos cualquier vértice como la raíz, y colocamos este vértice en el conjunto A mirando el árbol de la derecha. Designaremos vértice A. A medida que el vértice raíz A entra en el conjunto A, sigamos adelante y crucemos los vértices a medida que los colocamos en los dos conjuntos. Paso 2. Ahora pon a todos los hijos de la raíz en el conjunto B. Ninguno de estos niños es adyacente, son hermanos, así que estamos bien hasta ahora. B y C son hijos de A, B y C van en el conjunto B. Y tenemos un borde que conecta A y B y un borde que conecta A y C. Ahora poner en el conjunto a cada hijo de cada vértice en B, así que mirando el vértice B. Los vértices de Y son hijos de B, ya que D está en el conjunto B, D y E van en el conjunto A. Y tenemos un borde que conecta B y D, así como B y E. Y ahora volvemos al vértice C, F y G son hijos de C porque C está en el conjunto B. Colocamos F y G en el conjunto A. Y tenemos un borde que conecta C y F, así como un borde que conecta C y G. Para el paso 4, continuamos hasta que a todos los vértices se les haya asignado uno de los conjuntos, alternando entre A y B cada generación. Así que ahora volvamos al vértice D que está en el conjunto H, y yo son hijos de D porque D está en el conjunto H y yo voy al conjunto B. Y tenemos un borde que conecta D y H. Así como D e I. Y ahora volvamos al vértice F. J es un hijo de F. F está en el conjunto A y, por lo tanto, J va al conjunto B y tenemos un borde que conecta F y J, y finalmente K es un hijo de G. G está en el conjunto A y, por lo tanto, K va en el conjunto B. Y tenemos una ventaja que conecta G y K. Esto muestra que el árbol dado es un gráfico bipartito. La clave de cómo particionamos el árbol en el ejemplo era saber qué vértice asignar a un conjunto siguiente. Elegimos visitar todos los vértices de la misma generación antes que cualquier vértice de la siguiente generación. Esto generalmente se llama búsqueda de respiración. Primero, decimos búsqueda porque a menudo recorrer un árbol buscando vértices con ciertas propiedades. En cambio, también podríamos haber particionado el árbol en un orden diferente. Echemos un vistazo al segundo método para mostrar un tree is bipartite. Step 1. Start with the root input y tin Z, así que de nuevo tenemos el vértice A como raíz. Colocamos A en el conjunto A. Luego busca un hijo de la raíz para poner B. Vamos con el vértice B como uno de los hijos del vértice A. Colocamos el vértice B en set B. Paso 3. Luego encuentra un hijo de ese vértice puesto en A, y luego encuentra su hijo puesto en B y así sucesivamente. Cuando lleguemos a un vértice sin hijos, nos retiramos a su padre y ver si el padre tiene otros hijos. Así que nuevamente usando este método, una vez que estamos en el vértice B, encontramos uno de los hijos de B, vamos a ir con el vértice D y coloque D en el conjunto A. Por supuesto, tenemos un borde que conecta A y B, así como un borde que conecta B y D, y ahora encontramos un hijo de D. Vamos con H. H es el hijo de D porque D está en el conjunto A. Colocamos H en el conjunto B. Tenemos un borde que conecta D y H. Desde aquí H no tiene ningún hijo, y por lo tanto retrocedemos. Volvemos al vértice D. Notamos que D tiene otro hijo y es un hijo de D porque D es. En el conjunto A colocamos I en el conjunto B, y tenemos un borde que conecta D e I. Y no tiene hijos. Retrocedemos. D no tiene otros hijos. Retrocedemos al vértice B. Aviso desde aquí es un hijo de B que aún no hemos contabilizado. B está en el conjunto B y, por lo tanto, colocamos el vértice E en el conjunto A. Tenemos un borde que conecta B y retrocedemos. B no tiene otros hijos. Retrocedemos a un aviso. C es un hijo de A que aún no hemos contabilizado. A está en el conjunto A. Colocamos E en conjunto B y tenemos un borde que conecta A y C.
Se supone que es una C. Ahora elegimos uno de los hijos de C. Vamos con F. F es un hijo de C. C. C está en el conjunto B. Colocamos F en el conjunto A y hay un borde que conecta C y F. J es un hijo de F. Colocamos J en el conjunto B. Y tenemos un borde que conecta F y J. J no tiene hijos, retrocedemos. F no tiene otros hijos, retrocedemos. C tiene el hijo de G que aún no hemos contado. C está en el conjunto B y por lo tanto G se asigna para establecer un. Y tenemos un borde que conecta C y G. K es un hijo de G. K entra en el set B. Tenemos un borde que conecta G y K. Observe que al usar este método nos alejamos lo más rápido posible de la raíz, y luego retrocedemos hasta que podamos avanzar de nuevo. Esto se llama búsqueda de profundidad, solo otra forma de mostrar un dado el árbol es bipartito. Espero que te haya resultado útil.